Esto es Control Chat, un podcast de Fast Company México. Bienvenidos a un episodio más de Control Chat, un podcast de Fast Company México. Yo soy Héctor Cueto, editor de tecnología, y hoy nos acompaña David Ruiz. Él es líder de analítica de datos e inteligencia artificial en Google Cloud, y vamos a platicar de un tema bien interesante que es la nube. Pero antes de hablar de la nube, quiero recordarles que por favor nos sigan. Bueno, primero le den clic a esa campanita en su podcast favorito donde puedan escuchar esto, y también nos sigan en redes sociales. Nos pueden encontrar en Twitter como @FastCompanyMX, en Instagram como Fast Company México, y en Facebook y YouTube como Fast Company tal cual o Fast Company MX. Vamos a hablar de un tema bien especial que es la nube. Creo que todo el mundo ha escuchado mucho de esta tecnología. Hemos escuchado muchísimo de que es que la nube hace eso, la nube hace aquello. Pero mucha gente creo que en un principio dice, ¿cómo que la nube? ¿Está en el cielo? No, la nube no está en el cielo. La nube es un conjunto de centros de datos, miles de centros de datos que nos están ayudando de maneras insospechadas. Pero, mi querido David, bienvenido. Muchas gracias por venir aquí para platicar con nosotros. Y ¿cómo explicarías tú, primero para empezar, qué es la nube? Claro. Antes que nada, muchas gracias por invitarnos. De verdad, súper feliz de estar aquí contigo hoy. Y bueno, vamos a platicar un poco acerca de esto, ¿no? De este tema de la nube, porque efectivamente siento como que todo el mundo lo tiene como referenciado como este ente que no sabemos dónde es o qué es, etcétera, ¿no? Pero todo el mundo habla de ello, ¿no? Entonces está chistoso. Mira, para una explicación muy aterrizada, la nube es una cantidad de recursos tecnológicos que están puestos en centros de datos que no están, digamos que, en el mismo lugar en donde se están utilizando, ¿sale? A mí me gusta dar mucho la explicación de que es como dar la posibilidad de que todas las personas, las empresas, las organizaciones tengan ahora como si fuera una computadora gigante. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de estos detalles porque no me quiero ir por ese tobogán ahora, para poder empezar a utilizarla de maneras insospechadas, tal como tú dijiste. Entonces, una definición corta sería, son recursos tecnológicos, informáticos, que están disponibles para todos, accesibles para todos, pero que están en otro lugar, no exactamente en donde tú lo estás utilizando. Exacto. Entonces, básicamente lo que estamos hablando es como poder computacional por fuera. Correcto, por fuera. Y eso de por fuera se me hace muy importante porque a mí me gusta mucho contar una historia. Hace años, y ahorita vamos a entrar yo creo a esos detalles, las personas y las organizaciones tenían sus computadoras y lo que le llamaban los servidores, ¿no? O estos centros de datos lo tenían consigo mismos. Entonces, tenían espacios pues especiales donde podían poner sus computadoras. Yo tengo más de 25 años en esto y a mí me tocó, por ejemplo, ver cómo uno de los bancos grandes que hay en México tenía una nueva versión de una cosa que se llama el mainframe. Y era, te juro, como un evento. Entonces, abrieron un lugar muy grande en donde iba a llegar esa gran computadora. Era tan grande esta computadora que se necesitaban grúas y varias personas para poder llegar a ponerla ahí, y eso apenas era el CPU. Y después de eso había que llenar el resto, que era las posibilidades para poderlo enfriar y también el almacenamiento. Entonces, el disco duro, como le dirían casi todo el mundo. Entonces, eso era antes, era justamente como estaba pasando antes. ¿Qué pasa ahora? Que me gusta esta comparación, como que los datos se fueron escapando por debajo de las puertas de los centros de datos, ¿no? Y se fueron yendo hacia otros lugares. Y el lugar a donde primero se fueron está en el bolsillo de casi todos, que es en el teléfono celular. Exacto. Y eso tenía ahora un reto diferente, porque entonces tú tenías que tener en tu celular, pues digamos, espacio suficiente para lo que tú hicieras, ya fuera tus documentos, tus fotografías, las apps que te gustan, etcétera. Y entonces todo el mundo tenía el teléfono 1, el teléfono 2, pero tenías que tener más capacidad, ¿no? Bueno, eventualmente se empezó a utilizar la famosa nube, y entonces los datos se escaparon una vez más y se fueron desde los celulares y se fueron yendo hasta este lugar que hemos estado hablando, que es la famosa nube. Y entonces de repente, en mi caso, por ejemplo, que tengo más de 25,000 fotos de mis hijos, ¿no? Que no cabrían, por supuesto, en mi celular, porque están guardadas de manera segura en esto que le llamamos la nube, ¿no? Entonces, eso de afuera es muy importante, como lo decías. Total, ¿no? Y ahorita me hiciste recordar como estas películas antiguas del Santo, ¿no? También que tenían las computadoras que ocupaban toda una pared y era así. Y luego, y ahora pues ya no tenemos ese tipo de computadoras dentro de ninguna institución. No se necesitan ya precisamente por la nube. Correcto. Pero regresando todavía un poquito todavía más a ni siquiera como la tecnología tal cual, sino al concepto de nube. ¿Por qué se llama nube, no? Porque muchos dicen, bueno, ok, va, es poder computacional por fuera, pero ¿por qué nube?
Yo había encontrado justamente que el concepto no es nuevo, o sea, realmente floreció en los 90, pero el concepto de esta de informática como llevado hacia afuera, de tener información computacional por fuera, existe desde los años 60, como estas redes conectadas que nos permitían pues tener más poder computacional. Y que la idea de que se empezó a conocer como nube porque en los diagramas para explicar esos temas, el Internet estaba puesto como una bolita con nube, o sea, como si fuera una nube, ¿no? Y claro, era nada más como esta idea de mostrar gráficamente un sistema complejo que la gente no tenía por qué saber como que había detrás, nada más como, a ver, esto es el Internet. Ajá. Y ya, ¿no? Y que alguien empezó a decir nube. Ajá. Y así se empezó a adoptar, ¿no? Pero es chistoso como este pequeño dato curioso que encontré, pero no sé, tú cómo tuviste como este conocimiento de la nube. Como cuando tú empezaste a trabajar en informática y demás, cuando escuchaste nube, ¿qué pensaste? ¿Qué pensé? Por supuesto que lo primero que pensé fue una nube de algodón, ¿no? O sea, es lo primero que piensa todo el mundo, yo creo. Y está padre, porque de una manera o de otra, como que todo el mundo la asocia con esa parte, ¿no? Hace poco tiempo estaba en una reunión ahí con algunas personas y me decían, ¿cómo que ahora la nube está debajo del agua? ¿A qué se refieren con eso? Y dice, no, que la nube es arriba, entonces ahora la nube también es abajo. Y está chistoso, pues, si te lo traigo al tema, porque efectivamente como que este concepto pareciera como demasiado abstracto. Exacto. Y pues sí, efectivamente ahora tenemos sistemas de enfriamiento que por debajo del agua utilizan menos energía y entonces está bueno tenerlos ahí, ¿no? Pero para la gente dice, nubes debajo del agua no me suena, eso es algo imposible, ¿no? No, exacto. Y ahorita iremos como que pasando estas partes como técnicas que precisamente todo esto que estamos haciendo ahorita va a tener más sentido un poquito más adelante. Pero ahorita tú ejemplificaste muy bien algo. La nube no es ajeno a nosotros, la usamos diario sin darnos cuenta. Tan solo con Google Cloud. O sea, si nosotros somos usuarios de Gmail, Correcto. ya estamos usando la nube. En el caso de si usamos Instagram, ya estamos usando la nube. Tenemos 20,000 servicios que ya se manejan en la nube. Otro dato curioso, Netflix opera enteramente en la nube. Correcto. Entonces ya es algo que está aquí desde hace tiempo, pero ¿de qué otras maneras lo estamos usando y cómo nos está impactando sin que quizá nos estemos dando cuenta? Sí, yo siempre doy algunos ejemplos de ver qué te parecen a ti, porque efectivamente lo tenemos en casi todo lo que hacemos, lo tenemos tan normalizado que no nos damos cuenta. Entonces, de repente estamos en algún lugar y decimos, oye, ¿cómo le hiciste para llegar acá? Ah, pues puse el mapa y entonces me trajo para acá. Bueno, estás usando la nube, ¿no? O sea, incluso si ya te sabías el camino para poder llegar acá, pusiste el mapa, el que te gusta más, Waze o Google Maps, y llegaste porque quieres tener la mejor ruta, aunque ya te la sepas. Entonces, este es otro ejemplo súper simple de cómo estamos utilizando la nube todos los días. Otra cosa que pasa muy seguido es, nosotros normalmente entendemos lo que pasa alrededor de nosotros a través de búsquedas en Internet. Y esta búsqueda, primordialmente, de una manera casi sin darnos cuenta, lo hacemos a través de google.com, que es la barra de búsqueda de Google, ¿no? Esto está al 1000% en la nube, ¿no? O sea, es de 100%, pues, está con estos recursos que están extra del lugar en donde tú te encuentras en ese momento. Entonces, esta es otra cosa que es de manera súper intuitiva. Otra cosa que es casi el default para casi todas las personas que necesitan trabajar en varios idiomas es utilizar Google Translate, ¿no? Entonces, Translate es otro de los servicios que ya lo tenemos súper internalizado. O sea, no nos damos cuenta y de repente nos vimos que ahora ya no solamente puedes teclear eso que estás buscando, sino con una imagen. O sea, por ejemplo, el menú, estás en Corea, estás en Japón, pones tu cámara y Translate te va poniendo en el idioma que tú entiendes lo que está enfrente de ti, ¿no? Entonces, estas son de estas maneras que utilizamos la nube de una manera muy, muy intensa. Y por cierto, y seguro ahorita vamos a llegar allá, en donde más estamos metiendo esto es en temas que tienen que ver con la inteligencia artificial, ¿no? En efecto, justo íbamos para allá, porque otra de las grandes tecnologías que hemos estado oyendo hablar ya desde, bueno, igual, no es un concepto nuevo, pero que ha sido como que muy usado de manera masiva en el vocablo popular es inteligencia artificial. Y la nube y la inteligencia artificial van de la mano, pero muy, muy fuerte. Correcto. Y ahorita precisamente muchos de los esfuerzos de inteligencia artificial se están viendo potenciados por la tecnología de nube. Lo vemos con justamente Gemini de Google, ¿no? Este chatbot que, bueno, y modelo de lenguaje grande que nada más continúa aumentando sus capacidades, pero porque también la nube continúa creciendo, ¿no? Efectivamente. Pero ¿cómo funciona esta parte? Ahora es como que pasando a la carnita de, bueno,
¿cómo funciona la nube? Ya mencionamos un poquito que obviamente son centros de datos, pero bueno, a ver, ¿qué son los centros de datos? Correcto. ¿Por qué tenemos que tener centros de datos para operar esto? ¿Y qué significa justamente en este crecimiento de potencial, ¿no? Genial. Pues mira, yo creo que nosotros entramos en un punto de inflexión hace unos años, en donde, como te decía, las empresas tenían sus propios servidores, sus propios discos duros, etcétera, y entonces sus capacidades de cómputo y capacidad de almacenamiento estaban al 100% relacionadas con lo que tenían, ¿no? Entonces, mucha gente me pregunta, ¿por qué la inteligencia artificial se volvió tan popular? ¿Por qué ahora? ¿Por qué todo el mundo, no, lo está utilizando? Y el punto de inflexión es justamente la aparición de la famosa nube, porque antes tenías una capacidad de cómputo tal, si querías correr modelos de inteligencia artificial o de machine learning, tenías hasta esa capacidad para poder hacerlo, ¿no? Y entonces significaba dos cosas. Una, que tenías que tener gente experta y muy técnica, ¿no?, para poder hacerlo. Y la segunda es que tenías que tener, pues, presupuestos. Tu bolsillo debería ser amplio para poder correr modelos más interesantes. Obviamente, las empresas tenían, pues, otros intereses o sus prioridades iban hacia otro lado. Y entonces la aparición de la nube nos dio la chance de que ahora pudieras tener una supercomputadora, pero en lugar de pagar por la supercomputadora, pagas por el mini pedacito que te toca a ti para poder utilizarla para, por ejemplo, entrenar modelos de lenguaje o entrenar cualquier tipo de modelo de inteligencia artificial o machine learning. Entonces, eso potenció muchísimo, porque antes las empresas hacían hasta donde podían y ahora tenían de un momento a otro una capacidad casi infinita con lo que se refiere a capacidad de cómputo y almacenamiento. Entonces, ya teníamos ahora sí, pues, la posibilidad de saberlo todo. Y te cuento una historia súper corta. Hasta hace, digamos, unos años, las empresas utilizaban modelos que estaban basados en estadística. Y la estadística está pensada en utilizar un pequeño fragmento de la información para asumir que el resto de la información es igual, ¿no? Le llamamos muestreos, etcétera, ¿no? Y esto era por una razón, porque no teníamos suficiente capacidad de cómputo para poder analizarlo todo. Una vez que llegamos a la, digamos, revolución de la nube, entonces nos vimos ante la posibilidad de capacidad infinita y entonces dije, yo no quiero nada más una pequeña muestra, ahora sí quiero saberlo todo. Y entonces empezamos a analizarlo todo. Y las empresas que tenían que ver con atención a clientes, etcétera, vamos a empezar a, pues ahora sí, a analizar todo de todo lo que pueda saber de mi cliente. O si estoy en el mundo de la logística, pues entonces quiero saber cómo funcionan los camiones, si tengo telemetría, entonces, o sea, ya puedo verlo todo, ¿no? Entonces, este es un gran cambio porque nos dio la posibilidad, ahora sí, pues, de tener estas grandes capacidades de cómputo, pero pagando súper poquito por ello. Solamente pago lo que uso. Y entonces, eso me da la posibilidad de que las grandes empresas de tecnología, como por ejemplo Google, ya hicieron su propio entrenamiento, hablando de inteligencia artificial, ahorita podemos hablar de otros temas, seguridad, colaboración, etcétera, y yo ya no tengo que hacerlo. Entonces, solamente pago por lo que uso. Y está genial porque literalmente le abrió la puerta a las empresas que fueran de cualquier tamaño, pero también a las organizaciones que no tuvieran gente técnica o un perfil súper técnico para poderlas utilizar. Totalmente, ¿no? Y hablando precisamente de ese impacto, o sea, hemos visto que en los últimos años México se ha convertido como en un hub muy importante para el desarrollo de tecnología de nube, especialmente en Querétaro, ¿no? Correcto. Estamos viendo muchas compañías, entre ellas Google, por supuesto, abriendo sus zonas digitales, estos centros de datos para eso. Pero, ¿cómo ha sido este proceso? ¿Qué es el impacto? O sea, ya platicamos un poquito de cómo a nivel individual usamos la nube todos los días, cómo nos está impactando con nuestro uso de aplicaciones y demás. Ahorita tocaste un poquito los beneficios del uso empresarial, ¿no? Pero, ¿qué está pasando en el panorama mexicano, ¿no? O sea, realmente en el caso de Google Cloud, que abrió recientemente su zona, Región de nube. su región de nube Ajá. aquí en Querétaro. La inauguró porque ya estaba trabajándose desde hace tiempo. Ajá. Pero ¿qué está haciendo esta zona de nube, ¿no?, aquí en México? ¿Cuál es el impacto que está teniendo? Yo creo que está teniendo un impacto increíble porque existen algunas características que tienen que ver con cómo utiliza las organizaciones la nube, ¿no? Entonces, cuando nosotros ofrecimos servicios de nube directamente en México, cumplimos algunas cosas que se necesitaban para que las empresas pudieran desbloquear algunas cosas que existían por llevar sus datos fuera del país, ¿no? Entonces, ahora ya no existe esta restricción. Ahora puedes llegar a tener todos tus datos directamente aquí en el país, utilizarlos con un concepto que está muy técnico que se llama latencia, que es básicamente cuánto tiempo me tardo en poder acceder a mi información y de vuelta. Y bueno, pues teniendo el data center directamente aquí en México, pues la latencia es hiper corta, ¿no? Que ya era corta, pero ahora lo tienes, digamos, que pegado a tu data center casi, ¿no? Claro, ¿no? Pero eso es importantísimo al fin y al cabo, ¿no? Porque entre más rápido sea, más eficiente es cualquier proceso que trabaje en la nube. Efectivamente. Y una cosa importante ahí, casi todas las empresas se fueron modificando para trabajar en casos de analítica de información
información que no eran en tiempo real, ¿no? Ahora estamos viendo muchísimos casos de analítica en tiempo real. Entonces, para eso requieres obviamente tener la posibilidad de hacer analítica rápido para poder entender un montón de cosas que pasan con el comportamiento de tu cliente y muchas otras cosas que podemos poner como ejemplos ahora, pero que ahora como está directamente aquí en el país, pues entonces tienes una latencia, que es la palabrita, muy pequeña y entonces puedes acceder a atender casos de uso de tiempo real. Y por ejemplo, ¿qué casos de uso dirías tú que son como algunos de los más interesantes o innovadores que hemos estado viendo? Sí, no solo en México, sino también en el mundo. Mira, tengo tantos, ahí sí dime cuánto tiempo tienes. No, pues ahí tenemos suficiente. Ya nuestro productor nos está diciendo que hay tiempo. A todo dar. Bueno, te voy a empezar a contar algunos, ¿no? Voy a primero poner ejemplos y después te voy a de sobre capacidades y luego te cuento ya sobre las empresas. Imagínate que tuviéramos la posibilidad de que en general las personas pudieran acceder al crédito de una manera simple, rápida y que le permitiera, digamos, a muchas personas que no están bancarizadas el día de hoy, abrirle la posibilidad de que pudiéramos darle su primera tarjeta de crédito, ¿no? Entonces, uno de los casos que se están viendo de una manera muy buena tiene que ver con este proceso del famoso onboarding. Es básicamente poder entender quién es una persona para analizar su capacidad de crédito y con eso otorgarle un servicio crediticio o de cualquier otro tipo bancario. Tenemos un cliente en México y ellos están haciendo la analítica de toda la información de las personas para que pueda ser hecha a través de inteligencia artificial de una manera rápida. Y entonces, si tú estás, digamos que trabajando en tu análisis de abrir tu cuenta, el banco, en este caso Cibanco, por detrás tiene inteligencia artificial y está analizando toda tu información para saber si eres sujeto de crédito, etcétera, y otorgártelo pronto, rápido. Ya no tienes que hacer, digamos, que todo el proceso que se hacía hace años para que así nos entregas toda tu información, etcétera, y hacemos un análisis y mañana en unas 4 horas te decimos que sí o que no, ¿no? Sí, exacto. Sí, tenías que ir al banco y a ver aquí en mi papel, mi solicitud. O sea, bueno, esto también revela la edad que tenemos un poco. Exacto. Pero definitivamente es como de esos procesos que ya se ven como muy naturales, ¿no? Muy naturales y que ahora están empoderados con la inteligencia artificial que te da la posibilidad de extraer información y de hacerlo de una manera rápida con la posibilidad de otorgar un gran servicio, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que como ejemplo podría llegar a servir, ¿no? Tenemos otro cliente que hay cosas dentro del buscador en donde utilizando inteligencia artificial, básicamente tú puedes ir poniendo antes cómo se buscaba antes, ¿no? Entonces, quiero comprarme unos tenis rojos o de tal marca, ¿no? Ahora no, ahora ya haces casi un prompt a la hora que buscas algo, ¿no? Entonces, quiero unos tenis para correr que sean de color rojo, de la marca tal, de la talla tal y que lleguen mañana. ¿Sale? O sea, ya tienes todo ahí bien definido lo que tú estás haciendo. Entonces, la búsqueda ya no estamos hablando de conceptos, ya es semántica. Ya pones casi una frase completa sobre lo que estás buscando. Los buscadores cambiaron mucho y entonces ahora, a través de la tecnología de Google, está modificando lo que tú estás encontrando para que sea relevante con lo que tú obviamente estás buscando, pero que además vaya adecuado con ciertas cosas que tengan que ver con la personalización de la experiencia. Entonces, imagínate que va cambiando la página basado en lo que estás buscando y entonces ya no tienes que ir a encontrar cientos de ejemplos de eso que estabas tratando de encontrar, sino que ya vas directamente a algo muy relevante para ti, ¿no? Entonces, este es un ejemplo muy bueno, yo creo, sobre lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, lo que estamos diciendo es que la nube nos está facilitando personalizar más aún lo que queremos. Sin duda. Te doy otro ejemplo de personalización. Tenemos otro cliente que se llama Home Depot, que como todo el mundo lo conoce, ¿no? Home Depot tiene, ya te imaginarás, cuando hay una cosa que vende una empresa, en este caso un almacén, se le llama SKU, ¿no? Entonces tienen, ¿cuántos SKUs crees que tenga Home Depot? ¿No? Porque tiene el tornillo, el tornillote, la tuerca, la tuerquita, la tuercota, ¿no? Entonces, por todos los pasillos. Y entonces, basado en la información que tienen el día de hoy, en un ERP que se llama SAP, le dieron toda esa información a Google Cloud para que pudiéramos saber, uno, qué cosa va a comprar las personas en sus tiendas. Después, cómo puede hacerle a una persona para que a través de una aplicación móvil encontrar fácil eso que está tratando de encontrar. No sé si alguna vez hayas ido a Home Depot donde dices, es que en qué pasillo está esto, ¿no? Sí. Y después de eso, que tenga la posibilidad de que las personas, los asociados, quienes trabajan en Home Depot, tengan en la mano la posibilidad de explicar al gran detalle, gracias a un asistente que tienen en un handheld, eso que estás tratando de lograr, ¿no? Entonces dicen, oye, yo quiero, por ejemplo, modificar mi baño y quiero tener esto y esto, y entonces te enseño una foto y entonces la persona pues no tiene que saberse todo de todo, que son muy buenos, se lo saben bastante bien, pero ahora tiene un asistente que dice, mira, esto es un cople tal
que se conecta con otro copple tal y eso se encuentra en el pasillo fulano de tal y lo tenemos aquí, ¿no? Entonces, esta es una manera muy buena porque, ya te imaginarás, tener un servicio de búsqueda directamente en la tienda, ahí en Home Depot, sería complicado porque tienes que tener un mini data center en cada una de las tiendas. Ahora utilizan el poder de la nube y entonces de manera centralizada, entre comillas, porque la nube está por todos lados, está todos los SKUs de Home Depot. Entonces ahora una persona que trabaja ahí y un cliente que llega a la tienda pueden encontrar eso que están tratando de hacer de una manera súper simple. O sea, lo que se refiere a la personalización de la experiencia se ha vuelto muy importante para todos y una persona preferiría ir antes a Home Depot que a otro lugar basado nada más en este tipo de cosas. Total, no, eso es maravilloso. O sea, ya pasaremos un poquito más a platicar como cuál será el futuro de la nube, porque creo que va tan rápido todo esto que es impresionante tan solo pensar como hace 2 años no teníamos lo que tenemos ahorita. Es verdad. Y es algo que pensábamos que iba a estar 10 años adelante, ¿no? Vamos muy rápido. Pero otra de las cosas que ha salido precisamente llegando otra vez a los centros de datos es que, bueno, todo este uso cada vez más continuo de la nube, los prompts de inteligencia artificial, pues consume energía. O sea, definitivamente es una cosa que, bueno, agarrando un ejemplo actual un poquito más reciente, todo lo que pasó con OpenAI y los servidores con las fotos de Ghibli, ¿no? Sí, caray. Que ya se estaban sobrecalentando sus servidores y dicen, no, a ver, bájenle un poquito a los prompts y no sé qué. Eso es un problema que, o sea, sé que empresas como Google tienen este concepto de la nube verde. Correcto. Donde ya estamos hablando de, ok, si sabemos que existe este problema de exceso de energía que está calentando mucho y que quizá está consumiendo mucha agua, pero lo estamos atacando, ¿no? ¿Qué me puedes platicar como este concepto de la nube verde? O sea, y creo que se va a ligar un poquito a esto que decíamos al principio del concepto abstracto de la nube bajo el agua. Bajo el agua, ¿no? totalmente, exactamente. Y muchas gracias por la pregunta porque la verdad es algo bien apasionante. Estos aspectos que tienen que ver con la sostenibilidad es algo de lo que tenemos en Google en el centro, ¿no? Es algo muy, muy relevante. Nosotros hicimos 3 cosas importantes con respecto a eso. Bueno, antes de contarte eso, nosotros hicimos una promesa y dijimos que queremos tener una huella neutral de carbono para el 2030. Y eso es algo muy importante y vamos en un camino bastante bueno para alcanzarlo. Pero ¿cómo lo vamos a lograr? Hicimos 3 cosas, ¿sale? La primera es, creamos hardware especializado para poder correr modelos para que el proceso de entrenamiento sea más rápido, más eficiente y utilice menos energía. Entonces, posiblemente hayas escuchado de TensorFlow, que es casi el estándar en lo que se refiere a Deep Learning en el mercado. Nosotros creamos un chip que está basado en TensorFlow, le llamamos T de TensorFlow Processing Unit, ¿no? TPUs. Entonces, ya están los CPUs, después salieron los GPUs, se volvieron mega famosos gracias a la inteligencia artificial, y ahora están los TPUs, que básicamente es tecnología especializada para entrenamiento de modelos, que de nuevo permite que lo podamos hacer mucho más simple. Después, la segunda parte es crear software especializado para poder hacer el entrenamiento de los modelos de una manera más rápida. Entonces, eso significa menos energía. Entonces, cuando tienes este proceso donde tienes una idea buena o te necesitas ayuda, este software especializado te permite hacerlo. Entonces, otra cosa que todo el mundo ha escuchado se llama Colab, ¿no? Que es casi de nuevo el estándar para poder utilizar modelos. Colab está hecho de tal manera que puedas utilizar fácilmente esto y que no requieras pasar por un montón de modelos iterativos hasta que le atinas a lo que estás tratando de lograr, sino que lo logras antes. Eso significa menos tiempo, menos energía, menos capacidad de enfriamiento. Y la tercera parte es que pusimos asistentes en casi todo lo que tenemos. Entonces, Gemini, que es nuestro modelo principal en lo que se refiere a modelos de lenguaje, ahora está disponible para todas las personas para que, si yo no sé de plano cómo hacerle, en lugar de estar haciendo la prueba y error, Gemini te ayuda para que lo vayas haciendo de una manera súper simple y súper rápida. Entonces, cuando juntas las 3 cosas, hardware especializado, software especializado y asistentes para que lo logres, haces posible que podamos empezar a utilizar mucho menos energía y por lo tanto menos necesidad de enfriamiento, ¿no? Entonces, la nube verde va para allá, o sea, que podamos llegar a hacer que utilicemos cada vez menos ciclos de computadora con computadoras especializadas, pues eso significa automáticamente menos energía. Entonces, esa es la manera en que lo estamos logrando. Bueno, eso es la parte como más técnica de acá, pero este concepto como los servidores bajo el agua, ¿no? Ajá. O sea, porque vamos, creo que mucha gente luego se le puede ir un poquito el concepto de que, a ver, cuando se está usando mucha energía, pues eso genera calor. Correcto. ¿No? Ajá. Y es el problema, que para tener esa temperatura baja, por lo general muchos centros de datos utilizan agua. Y es lo que ahorita ha sido como el debate, ¿no? Es que la inteligencia artificial está usando mucha agua. Sí, es verdad, pero esas son como ciertas medidas que ahorita se tienen que usar para poder enfriar esos servidores y que se deje de consumir, bueno, que ese desplazamiento, bueno, esa generación de energía de calor sea un poco más moderada y sea un poco más eficiente todo el proceso, porque también si se sobrecalientan los servidores, cae todo, ¿no? Correcto. Pero pensándolo así como
eso, ahorita me explicaste estas 3 partes de la nube verde, ¿no? Pero ¿qué estamos viendo como quizá de tecnología un poquito más futurista? ¿Cómo va a ser el futuro de la nube? Porque es algo que vamos a estar usando cada vez más. Eso es innegable, ¿no? Y Correcto. entre más la estemos usando, más energía va a consumir. Pero claramente eso, o sea, como me decías, Google ya está viendo eso desde ahorita. Pero digamos, ¿cuál sería un futuro, si quieres, así, tipo supersónicos, que estemos pensando así de, porque si ya tenemos la nube en nuestro celular, haciendo un pequeño brinco a I/O, y que ya estamos hablando de los lentes de inteligencia artificial, bueno, los lentes inteligentes, que muy probablemente van a salir en el mercado en nuestros próximos años, pues también van a tener nube integrada, ¿no? O sea, ¿cómo ve Google este futuro de una integración de nube aún más utilizada de manera masiva, y cómo pues ver estos procesos para que sea algo viable ecológicamente hablando? Claro. Como te decía, nosotros vamos en camino para tener esta huella neutral de carbono para el 2030. Entonces, eso significa estas 3 partes que te comentaba, y también significa que estaremos utilizando energías renovables para poder hacer que la parte que sí requiere energía, pues lo podamos utilizar de la manera más ecológica posible, ¿no? Entonces, digamos, ¿qué nos traerá el futuro? Todavía no lo sabemos, ¿no? O sea, ¿dónde estaremos volteando a ver hacia allá? Pero sí te digo que en este momento lo que estamos haciendo es lograr que lo que estamos consumiendo ahora de energía sea lo menos posible, de la manera más eficiente, y que los orígenes o las fuentes sean lo más ecológicas posibles, ¿no? Entonces, yo creo que la suma de todos estos factores va a permitir que eventualmente, llegando al 2030, tengamos una huella neutral, lo cual de verdad es un gran logro. O sea, porque como tú dijiste, estaremos utilizando cada vez más, hay muchas más necesidades, vamos a ponerlo así, de la nube, y aún así llegaremos a una huella neutral. Entonces, yo creo que vamos en el camino correcto. Bueno, ahorita ya tocamos un poquito también la parte de la utilidad empresarial, pero también hay otras maneras en las que la nube está ayudando al mundo, entre ellos con desastres naturales, por ejemplo. Ya está usando esta tecnología precisamente para tener una mejor, ¿cómo podemos decirlo? Acción, bueno, tiempo de Tiempo de reacción, acción. para atender todo tipo de desastres naturales. Este es un ejemplo, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué más me puedes decir como de este tipo de aspectos donde la nube está haciendo un beneficio, no solo para empresas, sino para cuestiones como desastres naturales o alguna otra que quizá no estemos contemplando? Sí, yo creo que hay tantos ejemplos. Por darte uno más, o sea, voy a dar un poquito más de detalle de lo que acabas de decir, porque nosotros, dentro de esta iniciativa de AI for Good, Google está sumado a esta iniciativa, y ahí viene el aspecto que tú decías de las alertas tempranas para inundaciones, que la verdad creo que es algo extraordinario, porque básicamente se está utilizando inteligencia artificial y machine learning para poder prevenir justamente las inundaciones, ¿no? Entonces, estas alertas son muy relevantes para ciertas poblaciones que en un minuto tiene 1 metro de agua fuera de su casa. Entonces, yo creo que eso es algo muy, muy bueno. Dentro de esta misma iniciativa de AI for Good, le estamos dando la posibilidad a las personas de que puedan evaluar lo que está sucediendo, por ejemplo, en sus plantíos. Entonces, imagínate tener la posibilidad de, a través de teléfonos celulares que estén desconectados, porque en este caso estamos yendo a lugares en donde no hay nada, ¿no? Entonces, se corren modelos de inteligencia artificial y machine learning hasta, le decimos on edge, ¿no? Está hasta el último nivel, está desconectado totalmente. Y a través de eso podemos ver 3 cosas. La primera es si las plantas o lo que se está sembrando, vamos a agarrar de ejemplo caña, ¿no? O sea, que la caña lleva el tamaño y forma que debería de tener, ¿no? Segundo, que no tenga plaga. Entonces, podemos ver a través de modelos de inteligencia artificial si la caña, ¿no?, como ejemplo, está teniendo bacterias o algún otro tipo de problema que nos permitiera, que en el futuro va a significar un problema, ¿no? Y la tercera es que haya fauna nociva, ¿no? O sea, que pueda haber algún tipo de fauna que eventualmente va a terminar con las cañas, ¿no? Y eso aplica para el café, para la uva, para cualquier tipo de cosas que sean importantes para la humanidad. Este tipo de cosas nos da la posibilidad, pues, que, digamos, campesinos, gente que tenga pocos recursos o ninguno, tenga la posibilidad de estar monitoreando prácticamente todo el día lo que está sucediendo en sus plantíos, y esto eventualmente va a ayudar para muchas cosas, pues, pero vamos a tener mejores cosechas, vamos a proveer mejores alimentos, etcétera, ¿no? Entonces, esta es una de las maneras muy buenas en las que la inteligencia artificial puede empezar a ayudar a la humanidad. Luego también estamos viendo que, o sea, ahorita pusiste el ejemplo de las inundaciones, cosechas para incendios forestales, ¿no? También Correcto. se está usando. Y creo que Google también tiene tecnología de nube específicamente aplicada a un programa, creo que era en Estados Unidos, Así para es. eso. Sí, o sea, estamos ampliando bastante estas posibilidades de hacer sistemas de alertamiento temprano, que la verdad,
todo el mundo, más vale prevenir, ¿no? Como dice el dicho. Entonces, la inteligencia artificial nos permite prevenir un montón de cosas porque gracias a los datos que se tienen, analítica pura, vamos a poder predecir el futuro, tal cual, ¿no? Entonces, cuando estás viendo patrones, es muy posible que algo suceda a un cierto nivel y entonces se levantan las alertas de que esto va en camino a, ¿no? En una inundación, a un incendio. Entonces, yo creo que esta es una manera súper buena en la que estamos utilizando la inteligencia artificial. Excelente. Y ya estamos en el último rato de esta entrevista, de esta plática que se me ha ido como agua. Pero entonces, ahora sí, toca un poquito el futuro, ¿no? O sea, sé que es difícil como que imaginarse exactamente qué pasará, pero tomando en cuenta estas tendencias donde ya tenemos, usamos la nube para todo, estamos viendo estos usos prácticos para empresas, para el medio ambiente y demás. ¿Cuál podría ser el futuro de la nube, en tu opinión, ¿no? Como ¿qué es lo que a ti te gustaría ver o crees que esa es donde se podría mover? ¿Cómo la estaríamos utilizando? Sí, va a ser tan pervasiva ya el uso de la nube que, como dijimos, no nos vamos a dar cuenta. Entonces, ¿hacia dónde creo que vamos? Y es hacia una cosa que le llamamos los asistentes o agentes, ¿no? Ahorita casi todo el mundo está hablando de este tema y va justamente para allá. Vamos a empezar a tener asistentes. O sea, me gusta decirle asistentes porque es más fácil para que la gente lo entienda, ¿no? Para casi todo lo que hacemos. Entonces, así seas una persona que se dedica a ser un abogado, o eres un financiero, o eres un creativo, no importa lo que te dediques, tendrás asistentes para aquello que estás tratando de conseguir. Y los vamos a tener de una manera tan inherente que ni cuenta nos vamos a dar, ¿no? Entonces, eventualmente, vamos a hacer un brinco y que esto está interesante, como nos movimos del mundo físico al mundo digital y ahora vamos a volver al mundo físico. ¿Y eso qué significa? Que vamos a empezar a tener asistentes en la vida física, ¿sale? Asistentes como los supersónicos, ¿no? En donde tenías asistentes que hacían cosas para ti. Hace súper poquito lanzamos una nueva versión de Gemini que se llama Gemini for Robotics. Es una verdadera maravilla lo que está sucediendo ahí. Los invito a todos que lo vayan a ver, ¿no? Publicamos un video en YouTube a través del canal de DeepMind y lo que eso significa es ponte a hacer posibilidades, ¿no? Aquí voy a hacer mi gorro de adivinador. Excelente, me encanta, ¿no? sí. Entonces, una persona que no puede ver, ¿sale? Una persona invidente, tener asistentes para poder completar tareas simples o hasta ciertamente complejas. Vamos a ver en cuánto tiempo llegamos ahí, ¿no? Pero identificar qué medicina se tiene que tomar. Poder saber en qué lugar está alguna cosa. Caminar en la calle, etcétera. Cualquier actividad que para nosotros fuera muy normal, una persona que requiere ayuda va a tener esos asistentes todo el tiempo para poderle proveer de esa ayuda, ¿no? Una persona que no escucha, una persona, no sé si viste el video de los lentes que te va poniendo aquí subtítulos, ¿no? Sí, traducción simultánea, subtítulos para la vida real, ¿no? Entonces, esos asistentes los vamos a tener para todo, Héctor. Y me da mucha emoción pensar que algunas personas, por ejemplo, este es otro caso que vamos a ver hacia adelante, adultos mayores que se quedaron solos, porque la razón que sea, y entonces ahora tiene asistentes de 24/7 del mundo físico, ¿no? Para poder saber si se tomó la medicina o no, si se cayó, si lo que fuera, ¿no? Que pueda llamar al 911. O sea, estos asistentes van a poder ayudar a darle una mejor vida a estas personas que se quedaron solas por cualquier razón, y eso ahora ya va a ser 100% posible. Entonces, básicamente lo que estamos diciendo es que la nube nos va a traer a robotina. Robotina del futuro, del pasado. Del pasado, sí. Pero es muy interesante como este brinco de físico, digital, regresar a lo físico, como lo mejor de los dos mundos, ¿no? Así es, tal cual. Pues David, yo creo que con esto cerramos esta plática. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por esta plática tan amena y tan informativa, porque realmente el futuro de la nube promete mucho y estoy seguro que podemos platicar más adelante en un año que a cada quien con su robotina en cuestión para que ahí me esté pasando los datos del podcast ahí para que no se me vayan las cabras. Pero sí, muchas gracias, de verdad, muy interesante, muy enriquecedor. Y pues, muchísimas gracias a ti, Héctor, de verdad. Con mucho gusto. Pues muchas gracias por escucharnos en otra edición de Control Chat. Yo soy Héctor Cueto. Muchas gracias, David Ruiz. Y no se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Instagram, Twitter, Facebook, YouTube y TikTok también. Entonces, muchas gracias. Esto fue Control Chat, un podcast de Fast Company México. No olvides suscribirte y nos vemos en la próxima charla.